el país y las elecciones y algunos otros temas. Mi entrevistada, Mariclén Estelén, analista de medios, profesora universitaria y muchos etcétera. Muchas gracias, José Vicente. Bienvenida. Gracias nuevamente por permitirme estar aquí en tu espacio. Tú escribiste un artículo titulado El Trofeo, que apareció en Última Noticia del 18 de este mes. Y hace un planteamiento interesante, ¿no? La lucha por el poder mediante el miedo. Sí. Explica un poco. Bueno, yo creo que hace rato, sobre todo, digamos, la oposición radical está utilizando el miedo como elemento para aglutinar la población, para aglutinar votos, pero también el miedo se utiliza para el control político de la población. Eso está absolutamente estudiado. En este caso, dada la cercanía de las elecciones, ha arreciado esa estrategia de transmitirnos el miedo a través de la información. Toda la información en general que se está dando, sobre todo desde el sector oposición, tiene que ver con generar miedo en la población, miedo al chavismo, al bolivarianismo, al socialismo y miedo a que ese sector político gane las parlamentarias. Se llama el trofeo del artículo porque la Asamblea Nacional se ha convertido en el trofeo desde los dos grupos en pugna. Un trofeo donde pareciera que todo es válido para yo ganarme ese trofeo. No quiere decir esto que yo no crea que también el gobierno, el oficialismo está utilizando también la estrategia del miedo, pero donde es como más descarado, más fuerte ese uso del miedo es en el sector oposición. ¿Por qué? Porque yo creo que el sector oficial tiene una oferta, un proyecto de país, tiene una gestión, ofrece futuro. La oposición ofrece de ganar el oficialismo, las parlamentarias, obtener la mayoría. La oposición lo que pinta es un caos absoluto, el fin de todo, de manera entonces que hay dos manejos diferentes del miedo, y vuelvo a enfatizar, no lo está usando solamente la oposición, también el miedo se maneja en la estrategia comunicacional del sector oficial, con menor intensidad. Yo respeto mucho esa opinión. Pero leí con mucho interés el artículo, pero tengo una opinión distinta, ¿no? Yo creo que el pueblo venezolano está curado de miedo, ¿no? Este es un pueblo que ha enfrentado muchas situaciones difíciles, las ha sorteado. Creo que más bien es característica del venezolano el valor, no el miedo, ¿no? Y creo que sí existe preocupación, inquietud, ¿no? Y que hay sectores y factores incluso internacionales que tratan de crear esa sensación de miedo a la cual tú te refieres. Tú como analista tienes todo el derecho a hacerlo. Pero me parece que no existe miedo en este momento en Venezuela. Claro. Ni en situaciones anteriores, ¿no? Quisiera aclarar algo. Cuando Sí. hablo del miedo, me estoy refiriendo al miedo como estrategia comunicacional, no al pueblo venezolano en sí, sino a la estrategia comunicacional que está utilizando fundamentalmente la oposición. ¿Pero tú crees que frente a esa estrategia es gananciosa? ¿Ha tenido logros? Bueno. Porque con el chavismo vienen amenazando al país desde que Chávez inició la campaña electoral al comienzo, ¿no? Claro, yo creo que se sabrá si es ganancioso o no. Pero hasta ahora no ha sido. Después del 6D. ¿Hasta ahora? Hasta ahora no ha sido, después del 6D, pero tenemos unas elecciones. La utilización del chavismo como para influir en el elector en términos de miedo no ha resultado. Ya lo voy a explicar. Yo creo que un poco el miedo utilizado desde el sector oficial es el miedo a lo que pasaría si vuelven. Ahí hay un elemento de manejar el miedo. Si vuelve el pasado. Claro. Eso se está utilizando y se está viendo ahorita en la estrategia preelectoral del sector oficial. ¿Qué pasaría si volverían? Inclusive hay unos sketches en televisión donde la gente habla cómo era la cuarta, etcétera, etcétera. Ese es un elemento que se está utilizando preelectoralmente. ¿Pero tú crees que se hace para sembrar el miedo? Para generar temor a la hora de votar, si vas a votar por el sector
Opositor, claro. ¿Y el intento de la oposición? El intento de la oposición, yo diría que es una estrategia más formal, más maquinada, más estructurada, es el intento de la oposición, porque no solamente ese artículo, sino escribí otro que creo que se llamaba La metáfora del desastre, donde analizaba titulares y frases que se utilizan en algunos medios de oposición, donde se pinta un desastre de país, un desastre de gobierno y el desastre que sería si ganara. Entonces yo creo que hay toda una estrategia muy bien armada, nacional e internacional, del manejo de ese tipo de estrategia comunicacional. Lo hay tanto en el exterior como al interior del país. Eso tiene un caldo de cultivo que es interesante también, o que no debemos despreciar. ¿Cuál es ese caldo de cultivo? Hay una crisis económica y hay una crisis de abastecimiento que es real, que no es embuste. Las causas es otra razón. De manera entonces que ahí hay un caldo de cultivo. La oposición creo que está muy consciente de eso y está utilizando esta estrategia comunicacional de alguna manera para, yo diría, una estrategia dirigida a los sectores que están ahorita descontentos. Acuérdate que Schemmel, que tú lo has invitado varias veces, dice que la intención de votos más fuerte... Tantas veces como... Creo que más, estoy un poco celosa. No, mentira. Schemmel dice que ahorita el descontento es el que está ganando. Y eso no quedó en el vacío. Eso que dijo Schemmel no queda en el vacío. Eso es algo que los sectores ahorita en pugna preelectoral deben estar conscientes de que eso fue medido, cuantificado. Schemmel requiere una explicación, porque el descontento está en sectores oficiales del chavismo y en sectores de la oposición. Exactamente. Eso está parejo. Eso está parejo. Sí. Y bueno, entonces yo puedo montar una estrategia comunicacional del miedo para captar el sector descontento del chavismo. Ahora, a la hora de votar, acuérdate que el voto no es tan racional como se pensaba hace algún tiempo. El voto tiene un elemento afectivo, emotivo, subjetivo bien importante, de manera que a la hora de votar muchos elementos de nuestra subjetividad van a estar allí jugando un papel muy importante. Tu visión del proceso electoral, aciertos y errores hasta ahora. Dime uno del proceso de este momento de este ahorita. Sí. Bueno, yo pienso que un acierto y un error. Yo pienso, esto ha comenzado a cambiar últimamente, pero yo he percibido un poco que el sector oficial está como muy descansado en su maquinaria electoral, en el simulacro, en la maquinaria electoral, en la logística preelectoral, etcétera, etcétera. La oposición, que no tiene maquinaria, esa maquinaria que tiene el chavismo, la oposición está manejando más la subjetividad, la afectividad, la metáfora del desastre, la estrategia del miedo. Entonces, inclusive yo estaba pensando en escribir algo que dijera maquinaria versus descontento, maquinaria versus miedo. ¿Sí? Buen título. Estaba pensando escribir en algo de eso. Yo creo que entonces aquí estamos muy centrados, el gobierno está muy centrado en la maquinaria, en el éxito del simulacro, en los comandos Bolívar-Chávez, etcétera, etcétera. Y del otro lado, como no hay la maquinaria, la estrategia es más comunicacional, más a través de redes, más a través de medios de comunicación, del boca a boca. ¿Cuál puede ser más eficiente? Lo vamos a saber después del 6D. No, yo creo que la maquinaria electoral, yo creo que para mí tiene un peso bien importante, pero tampoco eso quiere decir que se va a descuidar este otro aspecto que lo están trabajando muy bien desde la oposición. ¿Qué significa para ti el 6 de diciembre? Porque adelantaste algo, ¿no? Claro. Yo creo que está sobrevalorado. Está subvalorado por otro, ¿no? Exactamente. Yo creo que, creo que en Venezuela, en todas las elecciones que hemos tenido... Porque esta es una elección parlamentaria. Es parlamentaria. Se decide el poder. A eso iba. Pero sin embargo, para nosotros ha sido, para las últimas 12 elecciones, no sé, para nosotros cada elección ha sido la batalla final, definitiva y definitoria del futuro del país. A nosotros no nos importa si es un referéndum revocatorio, si es de gobernadores, si es de alcaldes, si es parlamentario. Lo convertimos inmediatamente en la batalla definitiva, final y definitoria del futuro del país. ¿Y eso revela madurez política? ¿O no? Eso revela la pasión que nosotros ponemos en la política y que trasladamos a las elecciones. Eso es bueno.
Bueno, yo creo que sí, porque yo he estado, por ejemplo, viendo, haciéndole un seguimiento a las elecciones presidenciales de Argentina y encuentro... ¿Que se realizan hoy? Que se realizan hoy, y encuentro una gran diferencia en la pasión que nosotros ponemos con los candidatos, las candidatas, el mismo pueblo, y a una suerte de frialdad y distanciamiento. La pasión sureña es distinta. Sí, yo no sé si es que no suena a tango, las elecciones no suenan a tango. Las elecciones aquí suenan a pasión, a amor, a amor profundo, a ruptura, a algo definitivo. Y yo creo que estas parlamentarias las hemos convertido en algo definitivo, porque además no hay que despreciar la mayoría absoluta en la Asamblea, lo que permitiría. ¿Qué condiciona el 6? ¿Qué condiciona el 6? ¿Qué condiciona el 6? En el sentido de los resultados. Sí. Bueno, yo creo que lo que hagamos de aquí a allá, lo que hagan los dos sectores en pugna de aquí a allá. Yo creo que el sector oficial no solamente debe descansar y vender su maquinaria, sino también debe trabajar en el aspecto comunicacional, leer, que es lo que yo he intentado hacer en mis últimos artículos, yo estoy leyendo la estrategia comunicacional de un sector. Bueno, yo creo que hay que leer esa estrategia comunicacional y también trabajar en el espacio comunicacional. No es solo la maquinaria. Como te decía, hay un caldo de cultivo, un momento difícil de la vida cotidiana de todos nosotros. Es difícil la cotidianidad en este momento. Entonces, esa cotidianidad difícil... En este momento lo que genera en el país, en todos los sectores, es una gran inquietud por la violencia que puede ocurrir con motivo del resultado electoral. Bueno, ese es un temor que está allí y ese es un miedo que está trabajando el sector oficial. Esa es una estrategia también que se me pasó cuando estábamos conversando, que es la violencia que puede existir de ganar la oposición, es como lo está manejando. ¿Tú la percibes en el ambiente? Yo percibo en el ambiente una cierta crispación, que no sé cómo se va a resolver. El ambiente está crispado porque la cotidianidad no está fácil. Pero crispación no es violencia. No, pero hay una crispación que es como una etapa previa, una posible etapa previa. Eso está allí. Eso lo está trabajando la oposición. Quiere calentar eso. Lo está haciendo desde su estrategia. ¿Lo está trabajando o está participando? Bueno, trabaja y participa, pero como yo estoy hablando de la estrategia comunicacional, que es lo que yo he analizado, bueno, también hay un miedo a que los resultados generen violencia. Yo trabajo en Altamira, yo viví las guarimbas, las viví de cerca. Yo supe lo que era eso. Ahí no podíamos salir, te daba miedo salir, te daba miedo, se respiraba violencia en la calle, violencia, muchachos con las caras tapadas, con molotov en la mano, que circulaban libremente. Bueno, eso está allí. Vamos a hacer una pausa. Y al retornar, hablemos de qué puede evitar la violencia, qué puede convertir el acto de votar, que es un acto eminentemente cívico, democrático, donde el pueblo venezolano ha acumulado mucha experiencia ya a esta altura. ¿Qué puede impedir que no sea así ahora? Perfecto.